Bienvenidos. Esta noche, estamos entrando en la ducha de la historia, no del tipo relajante con temperatura controlada, múltiples configuraciones y gel corporal elegante, sino del tipo donde el jabón se consideraba peligroso, los médicos recetaban suciedad como medicina, y los palacios más elegantes de Europa funcionaban como alcantarillas al aire libre. Una época cuando estar limpio podía hacer que te acusaran de brujería, cuando las personas más ricas del mundo olían peor que un camión de basura moderno, y cuando bañarse literalmente se consideraba una vía rápida a una muerte temprana según las mentes más educadas de la era. Esta noche, estamos explorando la relación hermosamente bizarra de la humanidad con el jabón, el agua, y el concepto radical de no oler como un corral. Nos dirigimos a un mundo donde los campesinos romanos estaban más limpios que los reyes medievales, donde los nobles franceses gastaban más en perfume que ciudades enteras en plomería, y donde algunas culturas descubrieron el secreto para mantenerse limpias mientras otras pasaron siglos trabajando activamente en contra de ello. Y aquí está la parte que realmente arruinará tu suficiencia post-ducha. Durante la mayor parte de la historia humana, tu rutina diaria de higiene habría sido considerada lujo imposible, mala práctica médica peligrosa, o evidencia clara de corrupción moral. Mientras estás aquí quejándote de que la presión del agua no es perfecta o tu champú no huele exactamente bien, civilizaciones enteras se levantaron y cayeron sin que la mayoría de la gente experimentara lo que consideras limpieza básica. Estamos hablando de eras donde la frase "la limpieza está junto a la piedad" te habría dado miradas muy confundidas, porque se suponía que la piedad específicamente involucraba estar tan sucio como fuera posible. Donde el consejo médico más sofisticado disponible era "evita el agua a toda costa, te matará más rápido que la peste". Ahora, antes de que comiences a buscar cómo viajar en el tiempo de vuelta a la antigua Roma o te preguntes si deberíamos traer de vuelta las casas de baño públicas, y honestamente, esa segunda idea no es la peor, déjame pedir algo simple. Si disfrutas historias sobre cómo los humanos lograron convertir el concepto básico de lavarse en siglos de falla espectacular, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Pero solo si eres del tipo que puede aprender sobre periodos históricos donde bañarse era más controvertido que empezar una guerra. Y mientras hablamos sobre elecciones controversiales de higiene, deja un comentario y dime, ¿desde dónde nos escuchas ahora mismo? También, ¿cuál es el tiempo más largo que has pasado sin ducharte? ¿Y cuál fue tu excusa? Porque garantizo que aún estabas más limpio que como vivieron la mayoría de nobles por siglos. Estoy poniendo la vara baja aquí, pero confía en mí, la superarás. Ahora toma algo para beber, preferiblemente algo que no requiera que cuestiones si el agua es segura, porque eso ha sido un lujo sorprendentemente reciente en la historia humana. Encuentra algún lugar cómodo para acomodarte, y prepárate para un viaje a través de la extraña evolución de la limpieza humana. Estamos a punto de descubrir por qué los romanos construyeron centros sociales elaborados alrededor de desnudarse y frotarse unos a otros. Porque los europeos medievales pensaban que lavarse literalmente los envenenarían. Porque el Palacio de Versalles era simultáneamente el lugar más hermoso y maloliente de la tierra. Y como algunas culturas lograron mantenerse limpias por miles de años mientras otras pasaron siglos activamente tratando de ensuciarse más. Es una historia de triunfos de ingeniería y desastres médicos, de sabiduría cultural y estupidez inexplicable, de sociedades que resolvieron problemas de saneamiento en los que aún estamos trabajando y otras que crearon catástrofes de higiene que duraron generaciones. Así que acomódate, preferiblemente después de tu propia ducha, y comencemos nuestra exploración de la limpieza humana, o más precisamente, las formas espectaculares y a menudo ridículas en que los humanos han evitado, logrado y completamente malentendido el acto simple de limpiarse. Porque si hay algo que aprenderemos esta noche, es que la frase "aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla" toma un significado completamente nuevo cuando se aplica a la higiene personal. Y algunas de estas prácticas históricas de higiene definitivamente no valen la pena repetir. Comencemos nuestro viaje a través de la complicada historia de la higiene humana con las personas que lo hicieron espectacularmente bien, los romanos. Y cuando digo lo hicieron bien, me refiero a que crearon una cultura de baño tan sofisticada que hace que nuestra industria moderna de spas parezca alguien tratando desesperadamente de recrear algo que no entiende completamente.
Imagina esto. Es el año 150 después de Cristo, y estás viviendo en Roma durante el apogeo del imperio. Te despiertas en tu apartamento modesto, porque contrario a la creencia popular, la mayoría de los romanos no estaban viviendo en villas palaciegas, y tu primer pensamiento no es necesito café. Es necesito llegar a los baños. No porque estés particularmente sucio, sino porque los baños son donde todo sucede. Política, negocios, chismes, ejercicio, tratamiento médico, networking social y, sí, ocasionalmente algo de baño real. Los romanos construyeron estructuras llamadas thermae, complejos de baños públicos que eran esencialmente los primeros spas de lujo del mundo, centros comunitarios y cuarteles políticos, todo enrollado en un paquete magnífico y humeante. Y cuando digo magnífico, me refiero a que estos lugares hacían que los spas resort modernos parecieran piscinas comunitarias deterioradas. Los baños de Caracalla en Roma podían acomodar 1,600 bañistas a la vez. 1.600 personas. Simultáneamente. Limpiándose, socializando, conduciendo negocios, y generalmente viviendo su mejor vida romana en un complejo de edificios que cubría 62 acres. Para poner eso en perspectiva, eso es más grande que la mayoría de centros comerciales modernos, excepto que en lugar de tiendas vendiendo café sobrevaluado y opciones de moda cuestionables, tenías cámaras de baño elaboradas, bibliotecas, galerías de arte, restaurantes, salas de masajes y áreas de ejercicio. Era como si alguien hubiera tomado un club de campo moderno, un spa de alta gama, una universidad, un distrito de negocios y una plataforma de redes sociales, los hubiera mezclado todos juntos, y hubiera construido todo alrededor del concepto radical de estar realmente limpio. Pero aquí es donde el baño romano se vuelve verdaderamente impresionante. No solo construyeron piscinas grandes y lo dejaron así. Crearon un proceso sistemático de múltiples pasos que convirtió limpiarse en una forma de arte. Comenzarías en el apoditerium, el vestuario, donde te desnudarías y entregarías tu ropa a un esclavo cuyo único trabajo era asegurarse de que nadie robara tu toga mientras estabas ocupado siendo higiénico. Luego te moverías al palaestra, el área de ejercicio, donde trabajarías un sudor apropiado a través de lucha libre, levantamiento de pesas o juegos de pelota. Porque los romanos entendían algo que aparentemente hemos olvidado: necesitas ensuciarte antes de poder limpiarte apropiadamente. Después de trabajar un sudor, te dirigirías al tepidarium, la habitación tibia, donde comenzarías el proceso de baño real. Este no era solo un baño tibio, era un ambiente cuidadosamente controlado por clima diseñado para preparar tu cuerpo para las temperaturas más extremas que venían. Luego venía el caldarium, la habitación caliente, donde las temperaturas podían alcanzar hasta 140 grados Fahrenheit. Imagina un sauna, pero más grande, más elaborado, y lleno de romanos discutiendo política y negocios mientras sudan profusamente. En el caldarium, te cubrirías con aceite y luego lo rasparías con una herramienta de metal curvada llamada estrigil, llevándote piel muerta, sudor y mugre acumulada con ella. Era como exfoliación, pero más agresiva y con mejor conversación. Después de cocinarte completamente en el caldarium, sorprenderías tu sistema saltando al frigidarium, la habitación fría, con piscinas de agua fría refrescante que cerrarían tus poros y, según la teoría médica romana, balancearían tus humores corporales. Y durante todo este proceso, no estabas solo. Estabas rodeado por cientos de otros romanos, todos pasando por la misma rutina, todos desnudos, todos perfectamente cómodos con la idea de que limpiarse era una actividad social. Ahora, antes de que comiences a pensar que esto suena como algún tipo de convención nudista romana antigua, entiende que estos baños servían funciones sociales y políticas serias. Los negocios se negociaban en el caldarium. Las alianzas políticas se formaban en el tepidarium. Las jerarquías sociales se establecían y mantenían a través de quien podía permitirse bañarse cuándo y dónde. Los ricos tenían sus propios tiempos de baño privados y áreas exclusivas, pero incluso los esclavos tenían acceso a baños públicos.
Era una de las pocas instituciones verdaderamente democráticas en la sociedad romana. Todos, sin importar la clase social, tenían el derecho de estar limpios. Y los romanos tomaban este derecho seriamente. Los baños públicos eran subsidiados por el gobierno. Los emperadores construyeron nuevos complejos de baños como proyectos de obras públicas. Mantener los baños se consideraba deber cívico esencial. ¿Por qué? Porque los romanos entendían algo que sería completamente olvidado por los próximos 1000 años. La gente limpia es gente saludable, y la gente saludable hace una sociedad más próspera y estable. La ingeniería requerida para hacer funcionar todo este sistema era genuinamente impresionante. Los acueductos romanos traían agua fresca de manantiales de montaña a docenas de millas de distancia. Hornos subterráneos llamados hipocausts calentaban los pisos y paredes de los baños. Sistemas de drenaje sofisticados se llevaban agua usada y desechos. Tenían agua corriente, calefacción central y sistemas de alcantarillado que no serían igualados en Europa hasta el siglo XIX. Pero aquí está la parte más notable. Hicieron que todo funcionara para una densidad de población que las ciudades modernas lucharían por manejar. La antigua Roma en su apogeo tenía más de 1 millón de habitantes, todos con acceso a agua limpia y baños públicos. Compara eso con Londres en 1800, con una población similar pero sin sistema de alcantarillado confiable, fuentes de agua contaminadas y brotes de cólera que mataron miles. Los romanos habían descifrado la higiene urbana en el siglo II después de Cristo. Y luego, lo perdieron todo. ¿Qué pasó? Bueno, mantener infraestructura pública elaborada resulta ser caro y requiere un gobierno estable con pensamiento a largo plazo. Cuando el Imperio Romano comenzó a desmoronarse, también lo hicieron los acueductos, hipocausts y baños públicos. Las invasiones bárbaras no ayudaron. Es difícil mantener plomería sofisticada cuando tu ciudad está siendo regularmente saqueada por personas que piensan que los baños interiores son evidencia de corrupción moral. El conocimiento no desapareció de la noche a la mañana, pero los sistemas económicos y políticos que soportaban la cultura de baño romana colapsaron. Y sin autoridad centralizada para mantener la infraestructura, todo el sistema gradualmente se desmoronó. Para el 500 después de Cristo, la mayoría de los grandes baños romanos eran ruinas abandonadas. El conocimiento de ingeniería sobrevivió en fragmentos, pero el marco social y económico que hacía todo posible había desaparecido. Y aquí está la ironía trágica. Justo cuando los romanos estaban perdiendo su cultura de baño, otras sociedades estaban manteniendo o desarrollando sus propios enfoques sofisticados a la limpieza. Mientras las ciudades europeas estaban olvidando cómo construir alcantarillas, la cultura japonesa estaba desarrollando rituales de baño elaborados. Mientras los emperadores bizantinos estaban cortando financiamiento para baños públicos, las sociedades islámicas estaban construyendo hammams y desarrollando técnicas avanzadas de fabricación de jabón. Los romanos no habían descubierto la única forma de mantenerse limpios. Solo habían descubierto una forma particularmente efectiva, y luego la abandonaron completamente. Lo que es sorprendente sobre la cultura de baño romana es que tan integrada estaba con todo lo demás que valoraban. La limpieza no estaba separada de la vida social, actividad política o desarrollo económico. Estaba tejida en el tejido de la civilización romana. No podía ser un ciudadano romano exitoso sin participar en la cultura de baños. Las relaciones empresariales se formaban ahí. Las carreras políticas se hacían o rompían ahí. El estatus social se establecía y mantenía ahí. No era solo sobre higiene personal. Era sobre ser parte de una comunidad que valoraba la salud, interacción social e inversión compartida en infraestructura que beneficiaba a todos. Y quizás eso es lo que hemos perdido en nuestro enfoque moderno a la limpieza. Hemos hecho la higiene privada, individual, aislada. Tu ducha es tu negocio. Tu elección de jabón es una preferencia personal. Tu nivel de limpieza te afecta solo a ti. Pero los romanos entendían que la salud pública es realmente pública.
que la limpieza individual contribuye al bienestar comunitario, que invertir en infraestructura que mantiene a todos limpios beneficia a la sociedad como un todo. Construyeron sus ciudades alrededor de este entendimiento, y por siglos, funcionó brillantemente. Hasta que no. Pero esa es una historia para nuestro próximo segmento, donde descubriremos cómo la civilización europea pasó la mejor parte de un milenio trabajando activamente contra todo lo que los romanos habían descifrado sobre mantenerse limpio. Alerta de spoiler, no va bien. Pero por ahora, mientras te acomodas más profundo en la comodidad moderna, quizás dedica un pensamiento a esos antiguos romanos, socializando desnudos en sus magníficos complejos de baños, conduciendo negocios mientras se esfoliaban, formando amistades mientras se limpiaban. Entendían algo importante sobre la relación entre higiene personal y salud social, entre limpieza individual y prosperidad comunitaria. Y construyeron una civilización alrededor de ese entendimiento que duró más que la mayoría de países han existido. Nada mal para un grupo de personas cuya idea de entretenimiento era ver gladiadores pelear hasta la muerte. Incluso ellos sabían que después de un largo día en el Coliseo, nada superaba un buen baño comunitario con tus compañeros ciudadanos. Y ahora llegamos a una de las reversiones más espectaculares en la historia humana, como la civilización europea miró el legado romano de cultura de baño sofisticada, saneamiento avanzado y compromiso general con no oler terrible, y decidió que todo eso probablemente era obra del diablo. Bienvenidos a la Europa medieval, donde bañarse podía hacer que te acusaran de vanidad, corrupción moral o conspirar con demonios, y donde los médicos más educados del mundo conocido recetarían suciedad como medicina y advertirían que el agua limpia era esencialmente muerte líquida. Si los romanos representan la marca de agua alta de la humanidad para descifrar la higiene, la Europa medieval representa nuestro punto bajo espectacular, un experimento de 1000 años en ver qué tan sucia podía volverse una civilización entera mientras aún funcionaba técnicamente. Imagínate en París del siglo XII. Despiertas en lo que pasa por una ciudad, excepto que en lugar del modelo romano de planificación urbana, con acueductos, sistemas de alcantarillado y baños públicos, estás viviendo en un laberinto de calles estrechas que funcionan como alcantarillas abiertas, donde el método principal de disposición de desechos es tirarlo por la ventana y esperar que no caiga sobre alguien importante. El olor te golpea primero. No solo malo. El olor de ciudad medieval era una sinfonía compleja de desechos humanos, basura animal, comida podrida, cuerpos sin lavar y procesos industriales que harían que una planta moderna de tratamiento de aguas residuales pareciera un jardín de flores. Pero aquí está la cosa que realmente confundiría tus sensibilidades modernas. Esto no se consideraba un problema por resolver. Esto era simplemente como olían las ciudades. El olor natural de la civilización. Y si sugerías que quizás la gente debería lavarse más a menudo, o que las ciudades necesitaban mejor gestión de desechos, o que podría haber una conexión entre limpieza y salud, recibirías el equivalente medieval de que te dijeran que estabas pensando demasiado las cosas. ¿Por qué preocuparse por la limpieza terrenal cuando lo que realmente importa es la limpieza del alma? Esto no era solo un problema práctico o una cuestión económica. La Europa medieval había desarrollado un marco filosófico completo de por qué estar sucio era realmente moralmente superior a estar limpio. La Iglesia cristiana había heredado una relación complicada con la cultura romana. Por un lado, necesitaban infraestructura romana, ley romana y sistemas administrativos romanos para funcionar como institución. Por otro lado, asociaban las prácticas romanas con paganismo, corrupción moral y todo lo que estaban tratando de reemplazar. Y nada decía decadencia romana como los baños públicos elaborados donde las personas se desnudaban juntas, socializaban y generalmente parecían disfrutar los placeres físicos de estar limpias. Así que la Iglesia desarrolló argumentos teológicos contra el baño. No solo desalentándolo, sino activamente enseñando que la preocupación excesiva con la limpieza corporal era evidencia de corrupción espiritual. La idea era que enfocarse en el cuerpo temporal y físico distraía del alma eterna y espiritual.
El sufrimiento y la incomodidad en esta vida te preparaban para el paraíso en la siguiente. ¿Y qué podía ser más espiritualmente beneficioso que la incomodidad constante de estar perpetuamente sucio? Monjes y monjas hacían votos que específicamente incluían evitar baños. Algunas órdenes religiosas se jactaban de cuánto tiempo podían pasar sus miembros sin lavarse. Santa Inés, reportadamente, nunca se bañó después de su bautismo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo sin lavar hermano burro, y consideraba la limpieza una forma de orgullo. Esto no era solo extremismo religioso. Esta era doctrina cristiana principal, siendo aplicada a decisiones diarias de higiene. Pero las objeciones religiosas al baño fueron reforzadas por teorías médicas que de alguna manera eran aún más equivocadas que las teológicas. Los médicos medievales habían heredado fragmentos del conocimiento médico antiguo, pero sin el contexto más amplio que hacía que esas teorías tuvieran sentido. Sabían sobre los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y sabían que la salud requería balancear estos humores. Lo que concluyeron fue que bañarse alteraba este balance delicado, abriendo los poros y permitiendo que la enfermedad entrara al cuerpo directamente. El agua caliente, según la teoría médica medieval, abriría tus poros tan ampliamente que la pestilencia podría marchar directamente a tu torrente sanguíneo como ejércitos invasores a través de puertas de ciudad sin guardia. El agua fría era igualmente peligrosa porque impactaría tu sistema y arrojaría tus humores completamente fuera de balance. El enfoque más seguro, según los médicos más instruidos del tiempo, era evitar el agua completamente y depender de cambiar tu ropa para mantener limpieza. Sí, leíste correctamente. El consejo médico medieval era cambiar tu camisa en lugar de lavar tu cuerpo. La teoría era que el lino limpio absorbería las impurezas de tu piel, así que mientras te pusieras una camisa fresca regularmente, estarías efectivamente limpio sin exponerte a los peligros mortales del baño real. Este enfoque tenía el beneficio adicional de ser mucho menos trabajo que mantener infraestructura de baño estilo romano, lo que era conveniente ya que la mayoría de ciudades europeas habían perdido el conocimiento de ingeniería para construir y mantener sistemas de plomería sofisticados de todos modos. Entonces, ¿cómo se veía realmente la higiene medieval en la práctica? La mayoría de personas se bañaban quizás 1 o 2 veces al año, usualmente antes de fiestas religiosas importantes cuando la limpieza se consideraba espiritualmente apropiada. Estas no eran experiencias placenteras y relajantes como los baños romanos. Eran rápidas, eficientes, y emprendidas con el mismo entusiasmo que la mayoría de personas reservan para procedimientos médicos necesarios. Los ricos cambiaban su ropa interior más frecuentemente, quizás semanalmente, si realmente estaban comprometidos con la higiene. Los pobres hacían que su ropa durara tanto como fuera posible, lo que podía ser meses o incluso un año completo para un solo conjunto de prendas. Todos, sin importar la clase social, dependían fuertemente de perfumes, pomanderes y hierbas aromáticas para enmascarar el olor corporal en lugar de eliminarlo. Y aquí es donde la higiene medieval se vuelve verdaderamente bizarra. Los ricos a menudo estaban más sucios que los pobres. Los campesinos, al menos, trabajaban al aire libre donde ocasionalmente les llovía encima. Se lavaban las manos y caras regularmente porque manejaban comida y animales. Tenían razones prácticas para mantener limpieza básica. Pero la nobleza pasaba la mayoría de su tiempo en interiores, usaba ropa elaborada que era difícil de limpiar, y seguía tendencias de moda que activamente prevenían higiene efectiva. La ropa noble medieval estaba diseñada para mostrar riqueza y estatus, no para ser práctica o lavable. Múltiples capas de telas pesadas, cierres complejos y materiales caros que no podían limpiarse con seguridad significaban que las personas más ricas de la sociedad a menudo eran las más elaboradamente vestidas y menos higiénicas. El resultado era una civilización donde el estatus social estaba inversamente correlacionado con la limpieza real. Mientras más alto subías en la sociedad medieval, más probable era que olieras terrible. Y nadie pensaba que esto fuera extraño, porque todos olían terrible. Era simplemente normal.
Pero las consecuencias del experimento de 1000 años de Europa medieval en suciedad voluntaria fueron devastadoras. La enfermedad era constante. Peste, disentería, tifus e incontables otras enfermedades barrían las ciudades medievales regularmente, matando enormes porcentajes de la población. Solo la muerte negra mató un estimado tercio de la población de Europa en el siglo XIV. Mientras no podemos culpar a la peste completamente en la higiene pobre, la falta completa de saneamiento ciertamente no ayudó con controlar su propagación. Las ciudades medievales eran esencialmente terrenos de cultivo perfectos para enfermedades. Poblaciones densas, sin sistemas de alcantarillado, fuentes de agua contaminadas, y personas que consideraban el baño peligroso crearon condiciones donde la enfermedad epidémica era inevitable. Y sin embargo, incluso mientras la enfermedad devastaba la Europa medieval, la respuesta no era reconsiderar su enfoque a la limpieza. Era duplicar las soluciones espirituales y culpar la corrupción moral por enfermedad física. La idea de que podría haber una conexión entre agua sucia y cólera, o entre saneamiento pobre y peste, simplemente no existía en el pensamiento europeo medieval. Tenían el ejemplo romano justo ahí. Bibliotecas enteras de textos romanos describiendo medidas sofisticadas de salud pública, manuales de ingeniería para construir acueductos y sistemas de alcantarillado, tratados médicos explicando la relación entre limpieza y salud. Pero habían clasificado todo ese conocimiento como corrupción pagana y trabajaron activamente para olvidarlo. Es como si nuestra civilización decidiera que la medicina moderna era moralmente sospechosa, tirara todos nuestros libros de texto médicos, y pasara los próximos 1000 años tratando enfermedad con oración y hierbas mientras las personas murieran de enfermedades fácilmente prevenibles. Excepto que eso es exactamente lo que pasó. La Europa medieval tenía acceso a soluciones probadas para saneamiento urbano e higiene personal. Eligieron rechazar esas soluciones por razones ideológicas y pasaron siglos lidiando con las consecuencias. Y esas consecuencias no eran solo individuales. El costo económico de enfermedad constante, la disrupción social de epidemias regulares, la pérdida de conocimiento y habilidades debido a colapsos poblacionales recurrentes, todo esto retrasó el desarrollo europeo por siglos. Mientras tanto, otras partes del mundo estaban manteniendo y desarrollando enfoques sofisticados a la limpieza. Las ciudades islámicas tenían baños públicos, técnicas avanzadas de fabricación de jabón y tradiciones médicas que enfatizaban la higiene como esencial para la salud. El mundo islámico preservó y expandió el conocimiento de ingeniería romano que Europa había abandonado. La Constantinopla bizantina mantuvo tradiciones de baño romanas mucho después de que Europa occidental había renunciado al concepto de higiene pública. Las culturas asiáticas desarrollaron sus propios enfoques sofisticados a la limpieza que a menudo eran más avanzados que cualquier cosa que los romanos habían logrado. Pero la civilización europea pasó un milenio trabajando activamente contra la limpieza, tratándola como moralmente sospechosa y médicamente peligrosa. Es uno de los ejemplos más espectaculares de la historia de cómo los compromisos ideológicos pueden anular el conocimiento práctico, incluso cuando los costos son enormes y obvios. Y sin embargo, de alguna manera, la Europa medieval sobrevivió este experimento de 1000 años en suciedad voluntaria. Las ciudades continuaron funcionando, a pesar de ser esencialmente alcantarillas abiertas. Las personas continuaron viviendo y trabajando y criando familias, a pesar de oler como algo que debería estar enterrado. La adaptabilidad humana es notable. Podemos acostumbrarnos a casi cualquier cosa, incluyendo vivir en condiciones que horrorizarían tanto nuestros ancestros como descendientes. Los europeos medievales se adaptaron al olor corporal constante de la misma manera que nos hemos adaptado al ruido del tráfico o contaminación del aire. Simplemente lo aceptaron como una parte inevitable de la vida civilizada. Desarrollaron costumbres sociales alrededor de manejar suciedad colectiva. Reglas de etiqueta sobre cómo educadamente ignorar el olor de otras personas. Tendencias de moda que ayudaron a enmascarar los peores problemas de higiene. Elecciones arquitectónicas que proporcionaron algo de alivio de los olores concentrados de la vida urbana medieval. Lo hicieron funcionar,
más o menos, de la misma manera que cualquier sociedad lo hace funcionar cuando todos acuerdan ignorar un problema masivo y obvio que nadie quiere abordar directamente. Pero el costo fue enorme. No solo en enfermedad y muerte, sino en calidad de vida, desarrollo económico y el simple placer humano de sentirse limpio y saludable. Los europeos medievales renunciaron a una de las comodidades humanas más básicas, la satisfacción de estar limpio, por razones ideológicas que nos parecen incomprensibles ahora. Y lo hicieron por 1000 años. Lo que plantea una pregunta incómoda: ¿qué soluciones obvias estamos rechazando actualmente por razones ideológicas que parecerán igualmente incomprensibles a generaciones futuras? ¿Qué problemas estamos eligiendo no resolver porque las soluciones no encajan con nuestros sistemas de creencias actuales? Pero esa es una pregunta para otro momento. Por ahora, mientras te acomodas más profundo en tus sábanas limpias, en tu casa con agua corriente y plomería interior, quizás aprecia que estás viviendo en una era cuando ducharte no se considera evidencia de corrupción moral. Es un desarrollo más reciente de lo que podrías pensar. Y tomó mucho tiempo para que la civilización europea recordara lo que los romanos habían descifrado más de 1000 años antes: que estar limpio es realmente bastante placentero, y que las sociedades funcionan mejor cuando las personas no huelen terrible. Conceptos simples, pero aparentemente no lo suficientemente simples para que la Europa medieval los mantuviera. Ahora que hemos establecido que la Europa medieval pasó 1000 años evitando activamente la limpieza por razones religiosas y médicas, hablemos sobre lo que pasó cuando la civilización europea se volvió lo suficientemente rica para permitirse mejor higiene, pero aún no se molestaba en implementarla realmente. Bienvenidos a Versalles del siglo XVII y XVIII, donde Luis XIV y sus sucesores crearon el complejo palaciego más magnífico en la historia europea, un monumento al poder real absoluto, logro artístico y brillantez arquitectónica que también resultó ser uno de los lugares más malolientes del continente. Imagina el edificio más opulento que puedas: hoja de oro cubriendo aparentemente cada superficie, espejos que costaron más que los presupuestos anuales de la mayoría de países, jardines tan elaborados que requerían ejércitos de jardineros, apartamentos tan lujosos que redefinieron cómo podía verse la riqueza. Ahora imagina todo ese esplendor habitado por miles de personas que rara vez se bañaban, tenían virtualmente sin acceso a baños apropiados, y lidiaban con funciones corporales básicas. Bueno, por no lidiar realmente con ellas para nada. Versalles representa el pico absoluto de un tipo muy particular de disonancia cognitiva: la disposición a gastar recursos ilimitados en magnificencia visual mientras se ignora completamente la infraestructura básica que haría esa magnificencia vivible. Es como construir el auto más caro del mundo y luego negarse a ponerle un motor porque los motores son para gente común. Luis XIV, el rey sol mismo, era famoso por muchas cosas: su absolutismo político, su patronazgo de las artes, sus rituales elaborados de corte, y su convicción de que bañarse era tanto médicamente peligroso como socialmente inapropiado para personas de su estatus elevado. El rey de Francia, el monarca más poderoso en Europa, el hombre que podía permitirse literalmente cualquier cosa, se bañó quizás 3 o 4 veces en toda su vida adulta. Pero se cambiaba la camisa diariamente, a veces múltiples veces por día, en ceremonias elaboradas que involucraban docenas de cortesanos y tomaban horas para completarse. El lever matutino, el ritual del rey vistiéndose, era uno de los eventos políticos más importantes en Versalles. Quien podía entregar la camisa al rey era asunto de política de corte intensa. Quien podía observar al rey poniéndose lino limpio era un privilegio por el que los nobles competían. Mientras tanto, el rey mismo esencialmente usaba ropa limpia sobre un cuerpo sin lavar, como poner una capa fresca de pintura en una casa con problemas estructurales serios. Y esto no era solo excentricidad real. Este era el consejo médico del tiempo, proporcionado por los médicos más caros y supuestamente sofisticados en Europa. Los doctores le dijeron a Luis XIV que bañarse debilitaría su constitución, arrojaría sus humores fuera de balance, y lo haría vulnerable a enfermedad. Recetaron cambios regulares de camisa, aplicación estratégica de perfume, y evitar contacto con agua como el enfoque más saludable posible a la higiene personal.
La ironía es que Luis XIV estaba constantemente enfermo. Problemas estomacales, temas dentales, condiciones de piel, todos los tipos de problemas de salud que la higiene básica podría haber ayudado a prevenir o manejar. Pero en lugar de reconsiderar su enfoque a la limpieza, los médicos reales recetaron rituales más elaborados de cambio de camisa y perfumes más caros. El resto de la corte siguió el ejemplo del rey, porque eso es lo que haces cuando tu acceso continuado al poder, riqueza y estatus social depende del favor real. Si el rey pensaba que bañarse era vulgar, entonces bañarse era vulgar. Si el rey pensaba que el perfume era más sofisticado que el jabón, entonces el perfume era más sofisticado que el jabón. El resultado fue una cultura de corte donde miles de nobles vivían en proximidad cercana, ninguno de ellos lavándose regularmente, todos tratando de enmascarar su olor corporal colectivo con estrategias de aroma cada vez más elaboradas. Y no estamos hablando de unas pocas personas en un espacio grande. Versalles alojaba entre 5,000 y 10,000 personas durante temporadas pico de corte, todos apiñados en apartamentos que estaban diseñados más para mostrar riqueza que para vida práctica. El palacio tenía exactamente un baño por cada 100 residentes. Deja que eso se asiente por un momento. El palacio más magnífico en Europa, construido a costo enorme por la monarquía más poderosa del mundo, tenía aproximadamente la misma proporción baño por persona que un festival de música mal planeado. La mayoría del palacio no tenía facilidades de baño para nada. Los cortesanos usaban orinales en sus habitaciones, sillas de baño portátiles en pasillos, improvisaban. Corredores, escaleras, rincones, balcones. Básicamente cualquier espacio que no estaba directamente bajo observación real se convertía en un baño potencial para nobles desesperados. El personal del palacio incluía personas cuyo único trabajo era limpiar después de cortesanos que no podían llegar a las pocas facilidades de baño reales disponibles. Y esto no se consideraba un problema por resolver a través de mejor plomería. Esto era simplemente cómo funcionaban los palacios. La actitud era esencialmente: hemos construido el edificio más hermoso del mundo. ¿Por qué lo arruinaríamos con algo tan vulgar como facilidades de baño adecuadas? Mientras tanto, la industria francesa del perfume estaba experimentando su edad dorada. Los perfumistas se convirtieron en funcionarios de corte esenciales, compitiendo para crear combinaciones de aroma cada vez más elaboradas que podían enmascarar tipos específicos de olor corporal. Había perfumes diseñados para enmascarar el olor de cabello sin lavar, otros para cubrir olor corporal, mezclas especiales para enmascarar el olor colectivo de multitudes, y formulaciones premium que se suponía que disfrazaran los olores particulares producidos por estrés, enfermedad o problemas digestivos. La corte gastó más dinero en perfume en un solo año que la mayoría de ciudades europeas gastaron en toda infraestructura combinada. Literalmente estaban pagando más por oler menos terrible de lo que estaban pagando por resolver los problemas que los hacían oler terrible en primer lugar. Y la industria del perfume estaba feliz de fomentar este enfoque. ¿Por qué ayudar a resolver un problema cuando puedes hacer enormes ganancias ayudando a la gente a manejar los síntomas? Es como el equivalente histórico de vender ambientadores caros en lugar de ayudar a la gente a arreglar sus problemas de plomería. Pero el perfume solo podía hacer tanto. Cuentas contemporáneas de Versalles describen olores tan abrumadores que los visitantes se enfermaban físicamente. Diplomáticos extranjeros escribían cartas a casa describiendo el palacio como magnífico para ver pero casi imposible de habitar debido a la combinación abrumadora de desechos humanos, cuerpos sin lavar, y los perfumes pesados usados para enmascarar ambos. Algunos visitantes reportaron que podían oler Versalles desde millas de distancia, especialmente durante verano cuando el calor intensificaba todos los varios olores. Y sin embargo, esto se consideraba la altura de la civilización europea. La corte que todas las otras cortes europeas trataban de imitar. Nobles de toda Europa visitarían Versalles y regresarían a casa tratando de recrear su magnificencia, incluyendo su enfoque a higiene y saneamiento. El modelo Versalles se extendió por la aristocracia europea,
esplendor visual elaborado combinado con negligencia impactante de saneamiento básico. Se volvió de moda construir palacios hermosos con facilidades de baño inadecuadas, gastar fortunas en perfume en lugar de plomería, priorizar apariencia sobre habitabilidad real. Y las mujeres lo tenían aún peor que los hombres. Los vestidos elaborados que estaban de moda en Versalles eran esencialmente imposibles de quitar rápidamente. Múltiples capas, cierres complejos, prendas interiores estructurales. Vestirse o desvestirse podía tomar horas y requería asistencia de múltiples sirvientes. Esto significaba que usar las pocas facilidades de baño que existían era una empresa logística mayor que muchas mujeres simplemente no podían manejar durante eventos largos de corte. Así que no lo hacían. Los orinales se escondían bajo vestidos elaborados de corte. Las mujeres literalmente se aliviaban mientras estaban paradas en la misma habitación que el rey, ocultas por sus faldas masivas, esperando que nadie se diera cuenta. Y todos pretendían no darse cuenta, porque reconocer lo que obviamente estaba pasando habría sido considerado más socialmente inapropiado que la cosa misma. Era una civilización que había desarrollado reglas elaboradas sobre lo que podía mencionarse en conversación educada, y las funciones corporales básicas definitivamente no estaban en la lista de temas aprobados. Mientras tanto, los pocos lavabos del palacio se usaban principalmente para lavar manos y caras, las partes del cuerpo que no podían cubrirse con ropa o enmascararse con perfume. Pero incluso esta higiene mínima se consideraba algo sospechosa. Demasiado lavado, incluso de manos y cara, se veía como evidencia de vanidad o escalada social. La idea era que las personas verdaderamente aristocráticas eran naturalmente limpias y refinadas, así que no deberían necesitar lavarse mucho. Atención excesiva a la limpieza era evidencia de que estabas tratando demasiado duro de aparecer noble. Es un hermoso ejemplo de razonamiento circular. Los aristócratas no necesitan lavarse porque son naturalmente superiores, y si te lavas demasiado, obviamente no eres un aristócrata real. Compara esto a los sirvientes y trabajadores que mantenían Versalles. Tenían acceso a facilidades básicas de lavado porque su trabajo lo requería. Se limpiaban regularmente porque no podían permitirse perfume para enmascarar olor corporal. Entendían la relación práctica entre limpieza y salud porque no podían permitirse estar constantemente enfermos. Las personas que realmente mantenían Versalles funcionando, que limpiaban las habitaciones, preparaban la comida, mantenían los jardines, estaban más limpias y saludables que los nobles a quienes servían. Pero la jerarquía social era tal que mientras más limpio estabas, más bajo se asumía que era tu estatus social. Es como una civilización entera que había entendido los marcadores de clase completamente al revés. Riqueza y estatus se medían por cuanto podías permitirte ignorar prácticas básicas de higiene y salud. Y este sistema persistió por más de un siglo en Versalles, a través de múltiples reyes, numerosas crisis políticas, y eventualmente la Revolución Francesa misma. De hecho, una de las quejas que contribuyó al sentimiento revolucionario fue el contraste entre gasto real en lujos como perfume y palacios versus su negligencia de infraestructura básica que habría beneficiado a todos. El pueblo de Francia podía ver que sus impuestos se gastaban en hoja de oro y ceremonias elaboradas de corte mientras las ciudades carecían de sistemas adecuados de alcantarillado y agua limpia. Es difícil mantener legitimidad política cuando tu enfoque a gobernar involucra gastar sumas enormes en hacer que tu palacio huela ligeramente menos terrible mientras tus súbditos lidian con brotes de cólera causados por suministros de agua contaminados. La Revolución Francesa terminó la cultura de corte de Versalles, pero no resolvió inmediatamente los problemas de higiene que esa cultura de corte había ejemplificado. Tomaría otro siglo de avance científico, desarrollo de infraestructura, y cambio cultural antes de que la civilización europea finalmente regresara a niveles romanos de entendimiento sobre la relación entre limpieza y salud. Pero Versalles representa un tipo particular de lección histórica, que riqueza y sofisticación no llevan automáticamente a mejores soluciones. A veces llevan a formas más elaboradas de evitar soluciones, métodos más caros de manejar problemas en lugar de resolverlos, justificaciones más sofisticadas para hacer cosas obviamente contraproducentes.
La corte de Versalles tenía los recursos para construir los sistemas de saneamiento más avanzados del mundo. Eligieron construir habitaciones hermosas y comprar perfume caro en su lugar. Tenían acceso a conocimientos sobre higiene y salud que podría haber hecho su palacio tanto magnífico como habitable. Eligieron magnificencia sobre habitabilidad. Crearon un sistema social que igualaba lujo con la capacidad de ignorar necesidades prácticas, riqueza con la libertad de hacer elecciones obviamente malas sobre salud básica e higiene. Y por más de un siglo, lo hicieron funcionar, más o menos, a través de pura fuerza de acuerdo colectivo de que así era como vivía la gente sofisticada. Es un recordatorio de que las civilizaciones pueden estar espectacularmente equivocadas sobre cosas básicas por periodos muy largos de tiempo, especialmente cuando esas ideas equivocadas sirven los intereses de personas poderosas. Mientras te deslizas hacia el sueño esta noche, en tu casa con múltiples baños y agua caliente ilimitada, quizás reflexionas sobre el hecho de que tienes mejor infraestructura de higiene que los reyes más poderosos en la historia europea. Tu ducha diaria representa un nivel de limpieza que Luis XIV nunca experimentó y probablemente habría considerado peligrosamente excesivo. A veces el progreso realmente es progreso, incluso si tomó unas pocas centurias y una revolución para llegar ahí. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la relación larga, extraña y a menudo desconcertante de la humanidad con el acto simple de mantenerse limpio. Desde complejos de baño romanos que rivalizan spas modernos hasta europeos medievales que pensaban que el agua era veneno líquido, desde nobles franceses que gastaron fortunas en perfume para enmascarar sus cuerpos sin lavar hasta científicos del siglo XIX que finalmente descubrieron lo que culturas antiguas habían sabido todo el tiempo. Si hay algo que hemos aprendido esta noche, es que la frase "el sentido común no es común" toma nuevo significado cuando se aplica a higiene humana básica. Lo que nos parece obviamente beneficioso, lavarse regularmente, construir sistemas de alcantarillado, no tirar desechos al agua potable, ha sido cualquier cosa menos obvio para muchas civilizaciones a través de la historia. Los romanos construyeron infraestructura magnífica alrededor de la idea de que personas limpias hacen ciudades saludables. Los europeos medievales abandonaron todo eso porque decidieron que la limpieza era moralmente corrupta. Versalles demostró que riqueza ilimitada no lleva automáticamente a mejores soluciones, a veces solo maneras más caras de evitarlas. El siglo XIX finalmente regresó a niveles romanos de entendimiento a través de ciencia e industria. Y mientras tanto, culturas a través del mundo mantuvieron tradiciones sofisticadas de higiene que nunca necesitaron revoluciones científicas para justificar su existencia. Es un recordatorio de cómo las creencias culturales pueden anular evidencia práctica por periodos notablemente largos de tiempo, y cómo soluciones a problemas obvios pueden ser rechazadas por razones ideológicas que parecen incomprensibles en retrospectiva. Pero también es un recordatorio de adaptabilidad humana. Los europeos medievales lograron construir sociedades funcionantes a pesar de vivir en condiciones que nos horrorizarían hoy. Versalles mantuvo cultura elaborada de corte a pesar de problemas de saneamiento que cerrarían un festival de música moderno. Las personas encontraron maneras de vivir, trabajar y criar familias incluso cuando infraestructura básica de higiene era inexistente o activamente desalentada. Somos notablemente buenos adaptándonos a circunstancias, incluso cuando esas circunstancias son el resultado de nuestras propias decisiones pobres sobre problemas obvios. La revolución de higiene del siglo XIX representa uno de los grandes logros colectivos de la humanidad: descifrar cómo vivir en grupos grandes sin envenenarnos con nuestros propios desechos. Pero también representa cuánto tiempo puede tomar resolver problemas cuando las soluciones conflictúan con creencias establecidas, intereses económicos o jerarquías sociales. Tu ducha diaria representa el punto final de una historia que comenzó con ingeniería romana, sobrevivió 1000 años de negación europea de higiene, y finalmente se resolvió a través de la combinación de entendimiento científico, desarrollo industrial e incentivos económicos que hicieron la limpieza tanto asequible como socialmente necesaria. Cada vez que abres una llave y fluye agua limpia, te estás beneficiando de sistemas que la mayoría de humanos a través de la historia no pudieron acceder o mantener.
Cada vez que usas jabón sin pensar en su costo o disponibilidad, estás participando en un logro industrial que transformó artículos de lujo en necesidades diarias. La infraestructura que hace tu limpieza sin esfuerzo y automática es tanto más reciente y más frágil de lo que podría parecer. La mayor parte fue construida dentro de los últimos 150 años. Toda requiere mantenimiento constante, inversión significativa y cooperación social para continuar funcionando. Pero quizás la lección más importante de nuestro viaje a través de la historia de higiene es que mantenerse limpio sirve funciones más allá de solo salud y aceptabilidad social. Las culturas que mantuvieron tradiciones sofisticadas de higiene entendían que lavarse podía ser sobre unión comunitaria, práctica espiritual, alivio de estrés e identidad cultural. Integraron limpieza en marcos más amplios de bienestar humano de maneras que hacían la higiene sostenible y significativa a través de siglos. La cultura moderna de higiene ha ganado enormemente en términos de salud pública, conveniencia y elección individual. Pero podemos haber perdido algunos de los beneficios sociales y culturales que hacían las prácticas tradicionales de baño fuentes de placer y conexión comunitaria en lugar de solo necesidades médicas. Quizás vale la pena pensar en eso mientras sigues tus propias rutinas diarias de higiene. Tu ducha podría estar sirviendo propósitos más allá de solo limpiarte, momentos de soledad, transición entre actividades, rituales de autocuidado, o placeres diarios simples que te conectan a miles de años de entendimiento humano sobre por qué mantenerse limpio importa. Las culturas limpias sabían algo que tomó más de un milenio para que la civilización europea redescubriera: que la higiene no tiene que ser una tarea o obligación médica. Puede ser una fuente de bienestar que sirve múltiples funciones importantes en la vida humana. Mientras te acomodas al sueño esta noche, limpio y cómodo de maneras que habrían sido lujo incomprensible para la mayoría de humanos a través de la historia, quizás aprecia tanto la infraestructura moderna que hace tu limpieza posible como la sabiduría antigua que entendía por qué mantenerse limpio valía el esfuerzo incluso cuando requería recursos significativos y coordinación social. Estás más limpio que emperadores romanos, reyes medievales y nobles franceses combinados. Tienes mejor infraestructura de higiene que las civilizaciones más avanzadas en la historia humana. Y a diferencia de nuestros ancestros, nunca tienes que elegir entre estar limpio y estar saludable, entre higiene personal y aceptabilidad social, entre mantenerte limpio y seguir consejo médico. Ese es un logro más reciente de lo que podrías pensar, y más notable de lo que usualmente reconocemos. Duerme bien, sabiendo que tu limpieza diaria representa el final exitoso del proceso de resolución de problemas más largo y innecesariamente complicado de la humanidad. Incluso si nos tomó unos pocos miles de años regresar a donde los romanos comenzaron. A veces el progreso realmente es solo recordar lo que solíamos saber, y decidir dejar de hacer cosas simples complicadas por malas razones.